webinar, que será el primero de una serie de webinars que hemos desarrollado para platicar sobre este concepto de todas las normas que aplican a las entidades financieras. Eh, pues como siempre es un gusto estar con ustedes, invitarlos también, como siempre, a que vayan, por favor, externando sus dudas, sus comentarios, que vayan anotando, para que nos los hagan saber, ¿no? En esta ocasión, pues es un evento que estaremos desarrollando un poco en vivo. Tenemos aquí precisamente en una ubicación en la que nos encontramos en el poniente de la ciudad, pues algunos invitados presenciales precisamente que también se han manifestado interesados en este tema. Y bueno, para ellos, pues también me permito darles la bienvenida a todos ustedes, agradecerles que estén hoy aquí en este espacio que finalmente ha sido diseñado para darnos la oportunidad de llevar pues, temas que están relacionados no solamente con el ámbito de las entidades financieras, podríamos decir que aplica para cualquier entidad, pero desde luego pues tiene un enfoque muy importante a las entidades financieras, ¿no? Y bueno, pues sin duda, pues a lo largo del tiempo, como lo vamos a poder comentar, a lo largo de las diferentes sesiones, porque como les decía, algo que con todo nuestro equipo en el grupo GSGM Tax hemos comentado, pues es que hablar de estos temas sin duda sería muy poco el tiempo, ¿no? Que tendríamos para ello, pero sí al menos queremos empezar a diseñar ciertas tipo de cápsulas en vivo, en este caso precisamente aquí donde nos encontramos ahora. Una institución del sector financiero que nos hace y llevar también hasta ustedes esta parte, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda, grandes aspectos que comentar y sobre esta base, pues vamos a irlo analizando, ¿no? Primero que nada, y como sabemos, y quiero así empezar a comentar, ¿no? Vamos a ir, como les decía, en cierto modo, déjenme rápidamente aquí, listo, ahí ya deben estar viendo mi pantalla, sí, listo. Pues bueno, ¿por qué es relevante todo esto? Bueno, recordemos que precisamente hace algunos años, ¿no? En el ámbito normativo, se empezó a dar una serie de modificaciones precisamente relacionadas con el manejo de los activos y los pasivos financieros en las organizaciones. Y en este sentido, el concepto sobre el cual se empezó a trabajar a nivel de las diferentes entidades financieras, pues fue precisamente, bueno, y de las entidades, mejor dicho, entidades económicas, más que hablar de entidades financieras, es hablar de entidades económicas. Pues bueno, se empezó a analizar la importancia que tenía el poder representar en la información financiera la forma en que una entidad genera valor para las organizaciones. Y en este sentido, ¿no? Al hablar de este enfoque de generación de valor en una organización, pues se vuelve fundamental el entender, ¿no? Que cuando nosotros hacemos un análisis de nuestro balance como entidades en lo general, pues vamos a tener reglas muy claras para evaluar los activos financieros y los pasivos financieros también. Y en este sentido, cabe mencionar que precisamente pues, hace ya pues, algunos años a nivel internacional se empezaron a revisar pues, todas las normas relativas a los diferentes componentes de los activos y pasivos financieros de una entidad en lo general, pero desde luego pues con un enfoque muy significativo precisamente en el sector financiero en principio, aunque reitero y quiero ser muy enfático, no es
el primer paradigma que debemos romper, ¿no? Cuando hablamos de verdad únicamente al sector financiero, es una norma que tiene impactos en cualquier sector, es una norma que tiene impactos en cualquier tipo de entidad que maneje precisamente activos y pasivos financieros. Y tal vez por ello, lo primero que debemos de tener en cuenta es recordar desde el punto de vista de la norma qué es lo que se conoce como activo o qué se conoce como pasivo financiero. Y bueno, pues la verdad es que es un concepto muy sencillo, ¿no? Cuando hablamos de activos financieros, es entender que se trata de activos monetarios que surgen de un contrato. Aquí vale la pena recordar, ¿no? Cuando hablamos de activos monetarios, pues recordemos un activo monetario es aquel activo que tiene dar un valor nominal, ¿no? Y por lo tanto, su valuación se ve afectada por impactos como la inflación, ¿no? Entonces, de alguna manera, un activo monetario pues, es aquel que de alguna manera va a ser convertido precisamente en algún tipo de unidad monetaria y en ese sentido tener una afectación por los efectos de la inflación. A diferencia de ello, pues tendríamos los activos no monetarios, que precisamente son activos que tienen un valor intrínseco, ¿no? El ejemplo más claro de un monetario, pues es el dinero, las cuentas por cobrar, y de algo no monetario, pues es precisamente las instalaciones, ¿no? El activo fijo en general. Entonces, al hablar de que esta norma y todo lo que vamos a ir platicando va enfocado a activos pasivos financieros, pues es entender que va enfocado a activos y a pasivos monetarios que surgen de un contrato. Y se entiende en ese orden de ideas que van a dar origen precisamente a estos activos, estos pasivos monetarios, ¿no? En el caso de los activos monetarios, pues van a dar origen precisamente, o van a surgir, mejor dicho, de contratos. Entonces, cuando hablamos de que surgen de contratos, pues estamos hablando eh, después por cobrar, tiros de deuda o instrumentos financieros de capital que hayan sido emitidos por un tercero. Estamos hablando de derechos contractuales de recibir precisamente efectivo, como serían las cuentas por cobrar, o bien, en el caso de las cuentas por pagar, también esta otra parte que serían derechos de pago, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El hecho de tener un derecho a cobrar un número variable de instrumentos financieros de capital que sean emitidos por la propia entidad, también caería dentro de esta misma conceptualización que estamos comentando. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Bueno, porque estamos hablando precisamente del concepto de activos y de pasivos financieros, que es el concepto al que se refiere esta norma. Y en ese orden de ideas, al hablar de esto, lo que vamos a tener es entender por qué surge o en qué momento surge la necesidad precisamente de hablar de una norma como lo es la IFRS 9, que dio lugar en México al surgimiento de más de 10 normas de información financiera. Y en ese sentido, déjenme les platico que, pues recordemos que que fue hace aproximadamente 15 años, prácticamente ya, pues recordemos que hubo una gran crisis a nivel internacional en los mercados financieros, ¿no? Que inclusive, si ustedes recuerdan, pues hubo de alguna manera una serie de cuestionamientos a la forma en que las normas de información financiera obligaban a las entidades a reconocer en los balances de las compañías, pues los valores de los activos, pero sobre todo la manera en que los riesgos podían impactar a una entidad, a una institución. Y precisamente, bueno, en el caso de los organismos reguladores, por ejemplo, el caso de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues obviamente ha trabajado en reglas muy específicas y reglas a garantizar que tengamos un mecanismo de y tener por impacto
A ver, parece que hubo aquí un tema con la red de internet, esperemos que ya haya quedado. Bueno, les comentaba, ¿no? Tenemos este tema de la crisis en los Estados Unidos, ¿no? Una crisis que trajo como consecuencia, pues que las organizaciones, ¿no? Particularmente hablando de los organismos reguladores a nivel internacional, empezaron a cuestionar precisamente la validez de la normatividad contable, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente hubo un compromiso de emitir normas mucho más sólidas, más coherentes, ¿no? Sobre todo relacionado con temas de inversión y el tema precisamente en general de activos y pasivos financieros, entre los cuales estaban pues, todo el tema de instrumentos financieros, cartera de crédito, etcétera, etcétera. En ese sentido, recordemos que precisamente fue 2009 cuando surge la primera versión de lo que fue la IFRS 9 y que a partir de ahí pues ha venido modificándose durante 5 años prácticamente, hasta el 2014 tuvo modificaciones. Y en este sentido, pues empezó a darse una serie también de modificaciones a nivel de los organismos reguladores en los diferentes países, encaminado precisamente a alcanzar la convergencia, ¿no? A partir de entender cuáles eran las necesidades que tenían los reguladores en términos de poder garantizar la solvencia de las entidades financieras, de poder garantizar que la información financiera realmente repercutiera adecuadamente los mecanismos de administración de riesgos que las entidades tenían y a partir de ello establecer pues, una serie de cambios en sus políticas de reconocimiento contable precisamente para que pues de alguna manera, en el caso a nivel internacional, por ejemplo, pues a partir de 2018 se aplicaran ya las nuevas definiciones en el ámbito de reconocimiento contable de activos y pasivos financieros. Esto, por ejemplo, dio lugar pues, a que los órganos reguladores, te entiendas que, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, empezara a trabajar de manera muy profunda en la revisión precisamente de las reglas de reconocimiento que han venido siendo implementadas por los organismos que son regulados por dicha comisión, en el caso de México, pero que precisamente todavía para el próximo año pues se espera o se visualiza que en algunos sectores pues vendrán cambios de mucho impacto, ¿no? Tenemos por ahí las sociedades, las OCAP famosas, ¿no? Las cooperativas, tenemos por ahí pues entidades que de alguna manera las uniones de crédito no han sido todavía afectadas por estos cambios internacionales y esto además está dando lugar a que la propia autoridad esté llevando o esté desarrollando una serie de mecanismos encaminados a seguir fortaleciendo las reglas contables de las entidades reguladas a partir precisamente de lo que se está manejando a nivel internacional. Y por eso es que les decía, a lo largo de varios webinars estaremos platicando de temas que son relevantes, ¿no? En términos de estas disposiciones. Como les decía, bueno, pues todo esto parte a nivel internacional y déjenme decirles que de hecho por ahí de repente llega a existir la idea de que hay personas, de que hay que implementar, ¿no? La IFRS 9 por el hecho de que hace referencia por ahí, por ejemplo, el caso de los bancos, ¿no? Hace referencia los criterios contables, ¿no? La Superintendencia de Bancos hace referencia a la IFRS 9, pero solo para decir que las entidades, o más bien dicho, que derivado de la entrada en vigor a nivel internacional de la IFRS 9, el CINIC ha modificado una serie de normas de información financiera relativas a instrumentos financieros que finalmente adoptaron los criterios establecidos en esta IFRS 9 y desde luego a partir de ahí la Comisión Nacional Bancaria de Valores estableció políticas específicas de reconocimiento, de evaluación, de presentación y de revelación particulares atendiendo a las características del sector. Entonces, en orden de ideas, lo que les puedo decir es, punto número uno, tener claro que la regla sobre la cual empiezan a darse estas modificaciones es la IFRS 9, a partir de ahí surgen las normas particulares del CINIF y a partir de ahí vienen las modificaciones que se hacen precisamente en los criterios contables aplicables a entidades financieras. Criterios que en algunos casos se siguen modificando, en algunos sectores, como ya les comenté, en el caso, por ejemplo, de las OCAPs, en el caso de las uniones de crédito, aún no entran en vigor. Bueno, pues precisamente es este proceso de transición que se estará dando en los próximos años. Entonces, en virtud de esto, pues bueno, se empieza a dar una serie de modificaciones, pero que al final, en el caso de México, por ejemplo,
dio lugar, les decía, a una serie de disposiciones normativas en donde de alguna manera pues hay que establecer ciertos temas de manera muy particular y justamente para algunos, en el caso de lo que hizo México, llegó a representar para algunos cierta confusión, porque decían, oye, ¿por qué a nivel internacional tenemos una sola norma y en México tenemos varias normas? Bueno, precisamente es porque el CINIC consideró, y por ende la comisión de ahí partió, consideró que el emitir una sola norma sobre un tema tan complejo, pues haría que la normatividad en general fuera muy difícil de comprender. Entonces decidió emitir pues, normas que se enfoquen a cada uno de los rubros específicos de los estados financieros, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí también vinieron modificaciones particulares a los diferentes criterios contables y vendrán algunos otros precisamente para entidades específicas como las que hablaba hace un momento, ¿no? Entonces, pues de ahí viene ya, primero que nada, entender que esto es aplicable a activos y pasivos financieros. Hay que entender qué es activo y pasivo financiero. Y traducido al español, pues significa que ahí quedan englobadas las cuentas por cobrar, significa que quedan englobadas precisamente todo lo relacionado con el deterioro de instrumentos financieros por cobrar. O sea, porque de alguna manera es, ok, el reconocimiento de la cuenta por cobrar, pero si en algún momento existen riesgos de irrecuperabilidad, y se acuerdan que hace rato les comenté que una de las cosas que se ha venido buscando es cada vez más incorporar en los estados financieros esa evaluación de riesgos, ¿no? Que de alguna manera eso estaba fuera de contexto en la información financiera pues, 15 años atrás, ¿no? Hoy no, hoy tenemos la parte de las cosas por cobrar y dentro de esto, algo que surte un elemento muy importante es precisamente el factor financiero, ¿no? Es entender precisamente por un lado que por ejemplo, al hablar de cuentas por cobrar, pues tenemos cuentas por cobrar a corto plazo, tenemos cuentas por cobrar a largo plazo. Lo mismo sucede, hablar de una cartera de crédito, pues es hablar de una cartera de crédito a corto plazo, una cartera de crédito a largo plazo, una cartera de crédito por un plazo definido, una cartera de crédito revolvente, ¿no? Y entonces, algo que aquí la norma la forma en que busca estructurar esto es decir, bueno, tienes que separar, por un lado, lo que de alguna manera genera algún tipo de interés a la entidad, y lo que no genera interés, porque lo que genera interés tendrá una evaluación diferente a cuando no hay interés de por medio. Pero también algo que nos viene a recordar es que cuando tengamos un interés implícito por tratarse de activos financieros o de pasivos financieros cuya realización se dé en un plazo mayor a un año, entonces tendremos un interés implícito que tendrá que ser reconocido en términos de las normas o de las reglas que afecten a activos o pasivos financieros con interés. No sé si me expliqué, ¿no? Entonces hablamos que el reconocimiento de un interés implícito trae una consideración que debe ser tomada en cuenta. Entonces, tenemos precisamente este tema, ¿no? El hablar de estas cosas por cobrar, hablar de los instrumentos financieros, hablar precisamente de su deterioro, que eso también es incorporar el tema de los riesgos, pero también es hablar de que al final, en términos de activos y pasivos financieros, en una institución, en una entidad, pues nosotros debemos recordar que, pues, por un lado tengo, como ya lo comentábamos, el tema de la cartera de crédito, pero también, por otro lado, vamos a tener lo relacionado con lo que tiene que ver precisamente con instrumentos financieros, ¿no? Donde voy a tener instrumentos financieros, por un lado, instrumentos financieros primarios, y por otro lado, voy a tener instrumentos financieros derivados, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de esta norma, pues el punto, ya lo dije, el punto relevante, pues nace o se remonta a estos años, como lo he comentado, y pues a partir de ahí surgen estas consideraciones. Pero bueno, voy a profundizar y permítame proyectar ahora esto. Y déjenme comentarles algo. Uno de los grandes temas, de los puntos que muchas de las entidades, las que apenas van a empezar a implementar este tipo de impactos normativos, una de las primeras cosas que tienen que entender es que la forma de clasificar los instrumentos financieros ha cambiado, ¿vale? Precisamente, recordemos que anteriormente, ¿no? Todo este tema de la clasificación de instrumentos financieros en que una entidad invierte, pues se reconocía conforme a lo que era el boletín C2 y desde luego a mismo boletín al que hacían referencia a los criterios contables o sobre el cual se desarrollaron los criterios contables específicos. ¿Cuál es el primer cambio? Es a lo que me quiero enfocar en este momento, es tener claro
que se descarta este concepto de intención de adquisición y utilización de una inversión en instrumentos financieros, sean de deuda o sean de capital, ¿vale? Para determinar su clasificación, recordemos que hay un postulado que es la sustancia económica, que nos dice, debo entender el fondo económico por encima de la forma jurídica para reconocer adecuadamente una operación contable, ¿vale? Y en este sentido, anteriormente los instrumentos financieros tenían que enfocar su reconocimiento atendiendo a la intencionalidad. Sin embargo, hablar de intención, si ustedes están de acuerdo conmigo que este es uno de los primeros grandes cambios, es entender que hablar de intención tiene que ver con el hecho de que una intención puede cambiar de un momento a otro, ¿vale? Una intención puede cambiar de un momento a otro. Es decir, de hecho, hasta antes de precisamente de la entrada en vigor de todas estas nuevas disposiciones o las que todavía hay entidades que están aplicando esta clasificación, lo relevante es que, por un lado, vamos a tener, o teníamos, o tenemos, dependiendo, repito, el tipo de entidad, porque hay quienes aplican todavía esto, están manejando, pues, por un lado, la intención de especular. Dice, si tu intención es especulativa, entonces vas a manejar los instrumentos con fines de negociación y los vas a tratar como tal. Ya veremos ahorita, recordaremos un poco el concepto. Pero si por otro lado tienes instrumentos disponibles para la venta, bueno, pues en este caso, déjenme les digo que al hablar de un instrumento financiero disponible para la venta, en algún momento podría cambiar su intencionalidad y podría yo tener a lo mejor un instrumento conservado a vencimiento que en algún momento tenga la necesidad por falta de liquidez de vender, yo podría cambiar la intención de conservar vencimiento disponible para la venta, o bien a fines de negociación en el caso de que el efecto, o más bien dicho, mi intención fuera especulativa. Pero lo que quiero resaltar es que este cambio de intención podía darse, o más bien dicho, el cambio de intención podía darse y derivar en que un instrumento financiero en algún momento dado pudiera ser reconocido como un instrumento con fines de negociación, en otro momento cambia la intención y me lo llevo a disponible para la venta, en otro momento conservado a vencimiento. Hoy, de alguna manera, lo que se está planteando y lo que va a afectar a entidades como las que comenté hace un rato, es que ya el tema de la intención, que además es algo temporal, déjenme decirlo así, o se ve como algo que puede ser modificado, ya lo dije, de un momento a otro, ahora se habla de que el concepto que debo tomar en consideración para entender la clasificación de un instrumento, o para determinar, perdón, la clasificación de un instrumento financiero, es el concepto de modelo de negocios de la administración. En donde al final dice, hoy necesitamos entender cómo es que la administración, valga la redundancia, administra las inversiones en instrumentos financieros para obtener los flujos de efectivo. Por ejemplo, si yo hablara de una tienda departamental, pues yo podría decir, oye, a ver, si hablamos de activos financieros, pues vemos el lado izquierdo de un balance o el lado del activo de un balance. Si vemos los activos financieros, yo puedo tener pues, varios activos financieros. El primero de ellos, por ejemplo, podría ser la cartera de crédito. Nosotros hablamos de entender la cartera de crédito y nos dice el concepto de modelo de negocio que es, debo entender cómo es la forma en que administras esa cartera de crédito para obtener los flujos de efectivo. Pues queda claro que la administración de esa cartera de crédito para obtener los flujos de efectivo, y no sé qué opinan los que están aquí presentes, precisamente uno de los temas importantes que es que yo lo que voy a buscar en todo momento es entender que estamos hablando de que el objetivo es maximizar los flujos de efectivo a través de qué? Pues a través de la recuperación de los mismos y desde luego de recuperar no solo el capital, sino el interés que se va devengando. Eso es muy importante para entender esta conceptualización. O sea, lo que estamos diciendo es que hoy un concepto de modelo de negocios, ¿no? Es un concepto que debe ser entendido por la entidad a partir no de la intencionalidad que pueda tener en un momento específico, sino más bien cómo es que la entidad administra esos activos financieros para obtener los flujos de efectivo. Y entonces es ahí donde surge
las diferentes opciones que la norma plantea y que de alguna manera hay que tener en consideración. Oye, pues ahora tienes que entender si tu objetivo es, por un lado, solamente obtener un rendimiento contractual de un instrumento financiero, o puede ser cobrar los rendimientos contractuales, o bien obtener utilidades por la compraventa del instrumento, ¿no? Entonces, al final del camino, el punto importante es que hoy pareciera que es lo mismo. Sin embargo, cuando hablamos de intencionalidad, es hablar de que la intención es algo que puede cambiar de un momento a otro. En tanto, hablar de un concepto de modelo de negocio es entender que el modelo, para que cambie, es porque prácticamente tiene que cambiar la esencia del negocio. Volviendo a mi ejemplo de la tienda departamental. Oye, por un lado va a tener que parte de su administración va a estar encaminada a administrar las cuentas por cobrar, la cartera de crédito. ¿Por qué? Porque tiene departamentos que tienen inclusive su propia tarjeta departamental. Entonces están dando un financiamiento. Entonces, ¿cómo es que buscan maximizar los flujos de efectivo? Pues primero que nada, obviamente, ese dinero tiene un valor, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero por otro lado, lo que busco, además de que el dinero tiene valor, tengo que buscar que la recuperación se dé en el tiempo y forma establecida. Entonces queda claro que lo que te interesa es cobrar el principal y el interés. De ahí que surge una primera clasificación que más adelante veremos. Pero también puede ser, por otro lado, dice, oye, tenemos en el activo también, en los activos financieros, fíjate que ahí tenemos deuda. O sea, bonos que tiene, en los que tiene invertidos los recursos, la entidad de sus excedentes de efectivo. Ah, bueno, entonces ahí el modelo de negocio es administrar esos flujos de efectivo a partir de qué? Pues a partir de cobrar ese monto que invertí, el interés o el rendimiento que va generando, pero también, ¿por qué no? Si en algún momento se convierte en atractivo o necesario, porque pueden ser las dos cosas, el tener que vender ese activo en algún momento del tiempo, pues entonces es una categoría diferente, porque ahí tal vez el foco no va a estar, o más bien dicho, es una realidad que el foco no va a estar en solamente cobrar el principal y el interés, sino más bien el foco va a estar en que sí, yo pueda cobrar el principal interés, pero sobre todo que esa recuperación se dé en un momento en el que realmente pueda yo tener una posible ganancia por vender ese instrumento. Ah, entonces ya no solo es cobrar principal interés, sino también es un instrumento financiero para cobrar o vender. Entonces, con esto que estoy diciendo, al final, al eliminar el concepto de intención para adquirir, pues lo que sucede y precisamente el cambio que ya para algunas entidades ya entró en vigor, pero para otras apenas vendrá bueno, se plantea 2024, aunque probablemente se vaya todavía cuando menos un año más. Ahora lo que se busca es eliminar las categorías de instrumentos conservados al vencimiento y las categorías de disponibles para la venta para ahora hablar, sí, de categorías como las que comenté, que serían instrumentos financieros para cobrar principal e interés e instrumentos financieros para cobrar o vender. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como muy importante de resaltar y por eso es lo que les comentaba yo justamente aquí, ¿no? Para estar alineados. ¿Sale? Pero espero ser claro, ¿no? Entonces, bueno, al final del camino, creo que el elemento que me interesa sobre todo resaltar, déjenme aquí, porque trabas, me disculpo. Vamos a ver. Listo. El otro de los puntos importantes que es muy significativo resaltar es precisamente que esta nueva clasificación que se va a tener y bajo este concepto del modelo de negocio, pues vale la pena puntualizar pues, cuáles son o qué es particularmente hablando el concepto de modelo de negocio. Y entonces, cuando hablamos del modelo de negocio, y aquí lo tenemos, ¿no? Al hablar del modelo de negocio es entender que la entidad, algo que va a buscar a través de este concepto precisamente de modelo de negocio, es determinar, ya lo dije, de qué manera administra los activos financieros.
Y algo que hace mucho énfasis la norma, y tal vez esto es uno de los principales componentes, el modelo se va a basar, y ojo, muy importante, el modelo se va a basar en la forma en que los instrumentos financieros se administran. ¿Para qué? Para generar flujos de efectivo, para generar valor al negocio a partir de la realización de las actividades. Por lo tanto, es lo que les digo, se prevé como algo que sea mucho más constante y no una intención particular de tenencia en un momento específico. Aquí algo que es de repente llega a resultar un tanto cuanto complicado de entender. Pues, ¿qué elementos debo tomar en cuenta? Bueno, pues hay tres, por ejemplo, tres elementos que aquí les pongo y que la norma contempla, ¿no? El primero de ellos es, oye, ¿cómo es que generas valor? Ok, la generación de valor pues va vinculada, puede ir vinculada, fíjense nada más, con indicadores de desempeño. Y al estar vinculada con indicadores de desempeño, ¿qué sucede? Pues entonces, estos indicadores de desempeño significa que alguien necesita ser informado de cómo se está desempeñando ese activo financiero para generar valor hacia la organización. En términos simples y llanos es, oye, pues el de cobrar, el del área de tarjeta de crédito de esta tienda departamental, pues él va a tener que estar informando cuánto está generando, cuál es el margen financiero que genera el producto de tarjeta de crédito. También tendrá que informar en determinado momento el riesgo de que una parte de eso no lo recupere. Y también tendrá que informar en determinado momento cuál es entonces el valor esperado o efectivamente esperado por la recuperación de esa cartera de crédito. Entonces, por un lado, yo voy a tener este modelo de negocio, pero a lo mejor si volteo con el director de inversiones va a determinar o va a informar de alguna manera a la administración sobre la rentabilidad de los instrumentos en los cuales se está invirtiendo, la utilidad que generan esos instrumentos, posibles defaults también, ¿no? Porque en algún momento dado pudiera haber unas malas inversiones, que bueno, tendrá que informar, pero si se fijan, de alguna manera estás pensando que por un lado vas a estarle reportando y vas a ser evaluado, que va ligado con un tercer punto aquí que viene en verde. Oye, ¿cómo remunera la entidad a los administradores? Oye, ¿qué tiene que ver la remuneración? Sí, pues hay que ver si de alguna manera la remuneración está anclada a la recuperación oportuna, está anclada a la rentabilidad que genera la cartera de crédito, está anclada a la rentabilidad que generan los instrumentos financieros. Todo eso al final es otro indicador precisamente para poder entender cómo es que el modelo de negocio opera en una entidad y cómo este modelo de negocio determina la clasificación de los instrumentos. Ahora, un tercer punto importante para determinar el modelo de negocio tiene que ver con entender los riesgos a los que está expuesta una entidad. Y básicamente entender que los riesgos que afectan el desempeño del modelo de negocio, ¿no? Que afectan a los activos financieros, pues estos al final van a tener que ser administrados de alguna forma por la entidad. Entonces otra vez, oye, ¿vas a administrar el riesgo de qué? Pues el riesgo de mercado, ¿no? Cambios en el valor, el riesgo del crédito, o sea, cómo administras el riesgo de que la contraparte no te pague o que pudiera entrar en un default. Esto tiene que ver con un concepto que en la banca hoy y que precisamente para, al menos en las instituciones esto ya no es nuevo, pero es hablar de que hoy no vas a reconocer una pérdida sobre la base de haber incurrido en algo, sino más bien la pérdida esperada. O sea, con base en eventos que esperas a partir de un análisis de la información y una cuantificación estadística de esa probabilidad de pérdida con base en los escenarios que esperas ver en el futuro. Entonces, al final del camino, lo que quiero resaltar, ¿no? Nuevamente, es que el modelo de negocio, entonces, debe ser determinado, ya lo dije hace un rato, a un nivel que refleje cómo los grupos de activos financieros van a ser administrados en su conjunto para lograr un objetivo de negocio. Y bajo ninguna circunstancia con base
en las intenciones. Una pregunta que surge, y con esto voy a ir cerrando para dar pie a preguntas. Como les dije, este es el primero de muchos temas que estaremos tocando en diferentes webinars a lo largo del año, precisamente encaminados a los cambios que repito, hay entidades que esto ya lo están aplicando, pero hay muchas otras que apenas viene la sorpresa. Bueno, la sorpresa, viene el cambio, pero bueno, lo que quise decir es que para algunos sí hay sorpresa en cuanto a los efectos que pueden traer estos cambios. Pero bueno, un punto más último relacionado con el modelo de negocio. Una duda que surge es, oye Frank, ¿podríamos tener más de un modelo de negocio en nuestra entidad? Creo que con el ejemplo que di la tienda departamental queda claro que sí, ¿no? Porque por un lado tengo ciertos activos como este de la tarjeta de crédito que están expuestos a un cierto tipo de riesgo que puede ser diferente al de los instrumentos financieros en donde tengo invertido los excedentes de liquidez de la empresa. ¿Vale? Entonces, al final del camino, sí, una entidad puede tener más de un modelo de negocios para administrar los activos financieros. Una sola clasificación no aplica necesariamente una entidad. Es más, puede ser que la entidad tenga un portafolio que administre para cobrar principal e interés, otro para negociar y otro para generar utilidades en su venta. Y entonces, ¿cuál es el punto importante? Que al final puede ser que un mismo instrumento financiero, y fíjense lo que les estoy diciendo, un mismo instrumento financiero, en sustancia económicamente es el mismo, perdón, legalmente es el mismo instrumento financiero, pero en sustancia tu reconocimiento contable va a ser diferente. ¿Por qué? Porque en un caso ese instrumento financiero va a estar encaminado a ser administrado de una forma, en otro caso, en otra entidad puede ser que ese mismo instrumento o la misma entidad, si el instrumento los administre de otra forma. Por ejemplo, hablando de instrumentos, yo invierto en CETES, voy a hablar de bonos gubernamentales, pero a lo mejor en algún cierto monto de CETES lo traigo como una inversión que yo espero recuperar o dejar hasta que venza el plazo de los CETES, recupero el principal y el interés. Pero a lo mejor por otro lado tengo con mi ejecutivo, con mi casa, mi casa de bolsa, con mi ejecutivo de valores, estoy contratando los mismos CETES, pero en reportos. ¿Para qué? Pues porque finalmente yo tengo ahí, el dinero está trabajando, pero llegado el momento puedo verme en la necesidad de vender el instrumento. Oye, Frank, esto no está bien. Tener un mismo instrumento porque tiene el mismo objetivo. Si se fijaron, no tiene el mismo objetivo de administración de valor. Porque en uno es claro que tengo excedentes y puedo dejar el dinero hasta que venza el instrumento. En el otro necesito poner a trabajar el dinero. No lo puedo dejar, ¿por qué? Porque tengo necesidades periódicas. Pago de nómina, pago de impuestos, ¿vale? Pero llegado el momento, voy a tener la posibilidad de venderlo. Sí, hay un mercado secundario, perfecto, voy a vender y gracias a esa venta llegarme de liquidez. Oye, pero lo que yo buscaré es que cuando se dé la venta, ¿qué crees? Que lo que yo esperaré es que esa venta, además de generarme la liquidez que necesito, me genere algún tipo de beneficio adicional por la rentabilidad, por la utilidad derivada del cambio en el valor del instrumento. Entonces, al final, con esto cierro, un modelo de negocios para administrar activos financieros, dice por ahí la norma, se basa en hechos y no en intención. Eso significa que hay que estar observando las entidades. Déjenme decirles que esto del modelo de negocios es uno de los temas cualitativos que llega a ser más significativo para las entidades. No es sencillo en todos los casos, ¿sí? Porque, repito, dado que yo puedo tener un mismo instrumento clasificado en modelos de negocio distintos, en la práctica necesita hacerse un análisis, ¿no? De hecho, en nuestros cursos, algo que hacemos, por ahí tenemos algunas metodologías, tenemos algunas tablas, inclusive con varios clientes que hemos implementado esta norma ya de instituciones financieras, por ejemplo. Desde ahí hemos desarrollado una serie de matrices que nos permiten hacer una serie de pruebas para identificar cuáles son los modelos de negocio que una entidad enfrenta y a partir de ello identificar cuál será la clasificación que tendrán los diferentes activos financieros. ¿Vale? Entonces esto
pues aquí la invitación es no se pierdan los próximos webinars que estaremos tocando mayor amplitud ya aspectos muy específicos de esto que estoy comentando. Y desde luego, pues también están cordialmente invitados a participar en alguno de los eventos que tenemos al respecto, ¿no? Pero lo que quiero dejar hasta el día, hasta hoy, para todos ustedes es que tengan claro cuál es el impacto de esta nueva norma, por qué surge esta nueva norma para incorporar conceptos que antes estaban fuera de balance y, en principio, cuál es la base sobre la cual esta norma va a operar. Bueno, pues es a partir de clasificar adecuadamente los activos financieros. Y una clasificación adecuada se puede decir que es adecuada en la medida en que ha sido analizado su modelo de negocio y, por lo tanto, ha identificado cuáles son los modelos de negocio que tiene para administrar sus activos financieros. Hasta aquí voy a dejar en este webinar. Quisiera dejar los minutos que restan para que pudieran plantear dudas, preguntas sobre esto que acabo de comentar y reiterar pues la invitación a lo que viene todavía más adelante en otros webinars. Dejo abierto el micrófono, voy a empezar por dar lectura a algunas de las preguntas que me han hecho y también por aquí voy a, por favor, también de este lado, si hay preguntas, háganmelo saber para que podamos avanzar con esta parte de nuestro webinar. Bueno, a ver, voy a empezar por, déjenme entrar aquí rápidamente, las que me están poniendo, ¿no? A ver, fíjense, este está muy interesante, ¿no? Dice, yo somos una empresa de tecnología que fabricamos y vendemos equipos informáticos de alta gama. Dice, como empresa, bueno, este no es mi sector financiero, pero está muy bien, creo que vale mucho el tema. Dice, la empresa vendemos productos a través de nuestro sitio web, tenemos distribuidores especializados. Dice, oye, la empresa genera ingresos tanto por la venta de equipos como por la prestación de servicios de mantenimiento y actualización. ¿Cómo debería la empresa clasificar los activos y pasivos financieros relacionados con sus productos y servicios? Bueno, fíjate que esto es muy interesante, ¿no? Bueno, digo todo lo que ponen aquí. Pues primero que nada es entender cuáles serían los activos financieros y los pasivos financieros que podrían estar vinculados con esta operación. A mí me suena, digo, a reserva de que quien escribió esta pregunta me pudiera ampliar ahí el comentario, pero lo primero es, bueno, estamos hablando por la compra-venta o más bien por la venta de bienes, en este caso da equipos y también en servicios, pues finalmente probablemente el activo financiero que surge es el de la cartera de crédito, ¿no? O sea, las cuentas por cobrar. Y por ende, pues el modelo de negocio está enfocado ¿a qué? Pues a maximizar el valor de esa cuenta por cobrar a partir de que se cobre efectivamente y obviamente que al cobrar esta cuenta de manera efectiva, pues se recupere el principal. Yo no sé, y esto sería una pregunta para esta persona que me hace el cuestionamiento, si hay un tema de financiamiento relacionado, no sé si por ejemplo la venta de equipos, me se está poniendo que lo que son los equipos de informática los manejamos en arrendamiento. Ok, arrendamiento puro, bueno, aquí está, arrendamiento financiero. Bueno, aquí, por ejemplo, está un tema muy interesante porque finalmente, pues aquí habría que entender que en términos prácticos es dar un financiamiento. Entonces, por ejemplo, aquí es un tema muy interesante porque al final del camino sí, lo que les puedo decir es que sigue siendo una cartera de crédito en este caso. Solamente que aquí, en el caso de lo que sean las cuentas por cobrar por servicios, pues obviamente serían cuentas sin interés y la cartera de arrendamiento sería por devengar interés, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo preguntan, pero me imagino que si allá va la pregunta, podríamos hablar de que tiene dos modelos de negocio o uno solo. Bueno, la realidad es que es el mismo modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo? El modelo es cobrar precisamente el principal y el interés. Por lo tanto, son instrumentos financieros para cobrar principal e interés. Claro, en el caso que no hay interés, pues es cobrar el principal, pero el modelo de negocio es el mismo porque se centra al cobro del principal y el interés o al cobro de los flujos de efectivo contractuales, para ser más específico. Sí quedó claro, este ejemplo estuvo interesante. Bueno, gracias por haber complementado, porque sí, este tema del arrendamiento vino a dar un cambio significativo. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por aquí me están pasando
A ver, vamos a ver este. ¿Cómo puede afectar la valoración de las comisiones y los honorarios por servicios que están relacionados con activos financieros? Esta es una muy buena pregunta, pero te invito a que esperes el próximo webinar o seguramente dos más, en donde hablaremos de la evaluación de los activos financieros. Sí, aquí ya están, es una pregunta muy interesante, pero de cualquier manera, con todo gusto, fuera del aire, te puedo responder esta pregunta. Está muy interesante. Tiene que ver con el impacto de lo que se llama la evaluación a costo amortizado, un concepto que por ahí veremos en algunos de los webinars. Dedicaremos un webinar específico para comprender esta parte, ¿no? Y bueno, al final, déjenme ver por acá, muchas gracias. Aquí. Fíjense, esto está muy interesante. ¿Qué es, en el caso de una empresa, de una entidad en la que únicamente operamos valores, me refiero a, ok, esa es la controladora de acciones. Dice, somos una empresa controladora en cuyo caso nuestros únicos activos son los derivados de la inversión permanente en acciones. Fíjense qué pregunta tan interesante. En este caso, ¿cómo podría yo definir el modelo de negocio? Sí, está muy interesante esto, ¿no? Porque al final, a ver, bueno, me gustaría ver si pudiera complementarme nada más aquí. Eh, Digo, porque al final, hablando del giro de la empresa, probablemente no me dé todo para poder determinar el modelo de negocio. Aquí quiero ser muy, muy claro con lo que acabo de comentar y espero ser de claro para todos, ¿eh? La pregunta que me hacen dice, oye, ¿cómo clasificar? No soy una entidad controladora, ¿cómo clasifico mis inversiones prudentes en acciones? A ver, el modelo de negocio es para clasificar activos y pasivos financieros. No confundamos modelo de negocio con ese concepto que a veces surge de que decimos, oye, ¿cuál es tu modelo de negocio desde el punto de vista empresarial? ¿No? Porque a veces nos vamos con eso. Es que mi core business, no tiene que ver con el core business, aguas, ¿eh? Ya, porque alguien puede decir, oye, mi modelo de negocio está encaminado a, por ejemplo, Starbucks, ¿no? Y mi modelo de negocio está encaminado a brindar una experiencia en torno al café, ¿no? Es un modelo de negocio, pero no se refiere precisamente a lo que esta norma, o sea, dice, ok, a ver, voy a seguirme con Starbucks, ¿no? Oye, bueno, pues Starbucks tiene como su core business es el crear o la venta de café, pero sobre todo crear experiencias alrededor del café. Pero Starbucks lo que genera es efectivo, lo que genera probablemente sean, si por ejemplo en algún momento financiara, ¿no? Tendría activos o cuentas por cobrar. En el caso de Starbucks, pues dudo, o la empresa que controla Starbucks, dudo que tenga cuentas por cobrar, pero por ejemplo sí puede tener cuentas por pagar. Entonces, la normatividad que estoy platicando sí puede tener impacto en la evaluación de los pasivos financieros. ¿Por qué? Porque precisamente la administración tendrá que estar enfocada a evaluar eso, porque su objetivo es pagar el principal, el interés, en este caso, del financiamiento recibido. Entonces, aquí, por ejemplo, sí, espero haber sido claro, ¿no? Ahora, si me dicen, Starbucks tiene inversiones, oye, pues si Starbucks maneja inversiones, pues entonces ahí sí va a tener que identificar que el activo financiero que va a evaluar es o son las inversiones y por lo tanto, ¿cuál es tu modelo de negocio para administrar esas inversiones? Bueno, es que esas inversiones las va a administrar para mantener liquidez continua. Estas las va a administrar para generar un interés por un plazo específico y estas otras para fines especulativos. No sé si se fijaron, o sea, a partir del core business, el core business me ayudó para entender el negocio, pero realmente tengo que ver ese core business, qué activos financieros y qué pasivos financieros genera, para a partir de ahí de identificar cómo le voy a aplicar y cómo determinar, en el caso de los activos financieros, el modelo de negocio. ¿Vale? Espero haber respondido eso. Bueno, perdón. Entonces, mejor dicho, para complementar la respuesta que me hacen, estamos hablando de inversiones prudentes en acciones, son activos no monetarios. Por lo tanto, ahí no podemos hablar de que tenga que determinar un modelo de negocio para administrar esas inversiones, precisamente por lo que acabo de decir, porque son no monetarios. ¿Vale? Eso es muy, muy importante. Bueno, a ver, dejo abierto el micrófono para ver si tuvieron todavía alguna otra duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor.
Vamos a ver. Bueno, pues parece que ya no hay preguntas al respecto, ¿no? Sobre estos temas del modelo de negocio. Digo, sin duda es el primer tema que estamos tocando al respecto sobre estos cambios, pero bueno, es un tema muy cualitativo, sí, pero es uno de los temas de mayor impacto porque a partir de aquí vendrá la clasificación de los activos financieros, porque a partir de aquí vendrá, o a partir de esta clasificación vendrá la política de reconocimiento contable, las reglas de evaluación, las reglas de presentación y las reglas de revelación. Pues bueno, equipo Grupo Gestión Fintax, no sé si veamos aquí en alguna otra de los foros, las redes. Por acá, pues los veo a todos muy callados. Espero que les haya ayudado para entender un poquito más de lo que hablamos del modelo de negocio. Y sin duda, pues estén atentos a los próximos webinars que estaremos realizando sobre el tema. En particular, ¿qué es lo que me interesa resaltar? Bueno, pues como ya lo dije, algunas de las entidades financieras, ¿no? Ya están utilizando puntualmente estas disposiciones normativas. Otro sector, como es el caso de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, como es el caso de las uniones de crédito, pues apenas están entrando en esta norma, en esta normatividad, y pues de aquí vendrán todavía una serie de cambios, porque además hay que adecuarlo a las características particulares de esos sectores. Y me hacen una pregunta adicional por aquí. eh, ¿Cuál debe ser la definición de modelo de negocio? Bueno, realmente, si quisiéramos resumirlo en pocas palabras, pues es cómo, o el modelo de negocio se refiere a cómo la entidad va a administrar en su conjunto sus activos financieros para generar flujos de efectivo. ¿Cómo voy a administrar los activos financieros para generar flujos de efectivo? O sea, ¿cómo administro mi cartera de crédito para que se generen los flujos de efectivo que se tienen que generar? ¿Cómo administro mis instrumentos financieros? ¿Cómo administro todo lo que tenga que ver, repito, con mi efectivo? Al final del camino, ¿cómo administro los activos financieros para generar valor, que es la generación de flujos de efectivo? ¿De acuerdo? Espero haber respondido esta pregunta que me hacen para ser más claro con el modelo nuevo. Pues muy bien, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, hasta aquí. Muy bien. Bueno, pues como siempre, pues en nombre del Grupo GCM Fintax y de todo el equipo que hace posible la realización, y hoy particularmente agradecidos con todas las personas que están aquí escuchando este webinar presencialmente, como lo he comentado, pues esto es algo que el grupo hacemos de manera cotidiana precisamente para llevar a ustedes cápsulas sobre conceptos que vienen, sobre conceptos de alto impacto en las organizaciones. Entonces, pues esto fue la introducción para lo que estaremos viendo de impactos que tendrán o que se tendrán precisamente para las entidades financieras. Si no hay más dudas, más preguntas, más comentarios, pues estén atentos a los próximos eventos que tendremos sobre este tema, tanto cursos como los webinars relacionados. Pues en nombre del Grupo GCM Fintax, como siempre un gusto, les agradezco muchísimo, les deseo una excelente tarde, un excelente cierre de semana, un excelente puente, cuídense mucho y nos dará muchísimo gusto tenerlos pronto en el siguiente webinar o, por qué no, en el siguiente curso también de capacitación. Que tengan una excelente tarde. Gracias.